El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. 8 de la mañana con 30 minutos, en tanto enlazamos a la maestra Olga Armida Grijalva. Saludo a Jesús Moreno Durazo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Muy bien, un gusto saludarte como cada martes. ¿Tú crees que si le ponemos esta máquina detectora de mentiras a los consejeros electorales la pasen? Dices por las entrevistas anteriores. Sí. Pues no sé, no, pues allí sí, yo creo que es la pregunta más complicada que has hecho en los 6-7 años que lleve esta mesa. ¿De plano así? Maestra Olga Armida, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenos días, Jesús y toda tu audiencia. Muy buenos días. Muchas gracias, maestra. Pues va la reforma electoral. La reforma electoral va a una reforma al interior del Instituto Estatal Electoral. Una reforma que solamente la gente del instituto le entiende porque está en chino entenderle. La maestra seguramente le entiende porque fue presidenta del Consejo Estatal Electoral. Y bueno, todo parece indicar que es una disputa de facciones, ¿no? La facción prianista y la facción morenista. Los de Morena se sienten agraviados porque en su interpretación o en su lectura le quitan poder a la presidenta, que es su aliada, o sea, así lo manifiestan ellos, y los prianistas defienden la reforma con brutal ferocidad, bajo la justificación de democratizar el instituto, para aparentemente vacunarse de que viene renovación de consejeros y no vaya a ser que les metan Morena a gol y les pierdan el control. Qué triste, ¿no? Que sea esa la lectura, Olga Armida. Yo pensé que estabas dando la impresión que decías a mí. ¿Mande? Juan Carlos, no tuve oportunidad de leer el dictamen porque hasta en la noche lo conseguí con una letrita chiquitita. Me basé con lo que... A ver si se acerca un poco a la bocina, maestra, porque no la escuchamos bien. ¿Está bien así? Sí, así, por favor. Ok. Digo, para hacer esta reflexión me basé con el boletín de una cuartilla y media que salió el viernes y vi los puntos medulares. Y mira, mi conclusión es esta. La reforma, lejos de ser un instrumento para fortalecer la democracia y por lo tanto impulsar los acuerdos entre los distintos grupos políticos y la ciudadanía, es a todas luces una ley que se antoja de atajos y obstáculos para él o la candidata de Morena. Sí. Mira, al margen de esto, desgraciadamente esa ha sido la lógica de las reformas electorales, tanto federales como locales. El diseño jurídico amañado. Anteriormente el partido oficial tenía una legislación electoral ad hoc. Ante los impulsos, llega la pluralidad y se diseñó un andamiaje jurídico apostándole al dinero. Si ustedes recuerdan, las fundaciones, los amigos, las asociaciones, que si bien es cierto no estaban contemplados en la ley, pero tampoco la ley puso los candados suficientes hasta recientemente. Entonces, con el arribo de la plutocracia, se trata de invertir grandes cantidades de dinero que no dejen huella, ¿sí? Hoy, el caso concreto, en el caso de Morena, te voy a dar ya digo, que considero que son atajos para Morena. Te voy a dar mis argumentos. O sea, son atajos para Morena, quieren taclear a Morena, entonces, desde esta reforma electoral, ¿es lo que me dice, maestra? Te escucho muy lejos. ¿Te quieren qué? Taclear, así como en el fútbol americano. Taclear es... Torpedear, pues. Mira, torpedear, pues. Yo veo en unos puntos, ¿sí? Mira, en la reducción de tiempo, a primera luz se puede decir, sí, pues es democrático. Pégase a la bocina, maestra, porque no la escuchamos. ¿Cómo? Pues aquí está. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, te quiero decir que el asunto ese que marcan de la reducción de tiempos, a primeras luces se puede ver democrático, ¿sí? Para evitar tiempos y costos. Sin embargo, ese punto es en desventaja Morena. ¿Por qué? La base de Morena está en el pueblo raso, en la población marginada. La propaganda se tiene que hacer personalizada. Para ello se requiere más tiempo. Y se supone que las legislaciones deben de guardar la equidad para todos en una condición, si hay un análisis y una intención democrática.
La base de los otros partidos es clase media, alta, pero sobre todo clase urbana, donde mayoritariamente se tienen los instrumentos tecnológicos, de tal manera que con el apoyo de la tecnología se puede llegar a todo ese sector y dar la oferta política que tengan los candidatos. Sí. Otro punto, inclusión de la fotografía, también. Pero si ustedes recuerdan, en años pasados hubo esa propuesta y a los partidos que les molestaba, furibundos la sacaron. Hoy lo retoman. Y mi pregunta es, cuando la marca está devaluada, ¿se tiene que apelar a la fotografía? Otro, y este es el más importante que yo considero, las comisiones en donde efectivamente se pretende francamente y claramente debilitar al órgano interior y manejan una palabrita clave que dice decisiones colegiadas. Mira, Juan Carlos, la colegialidad opera cuando hay 100% de autonomía. Al interior de los órganos autónomos, el que sea, no hay autonomía. Lo que hay son cuotas partidistas, ¿sí? Y no estoy hablando en términos absolutos, cuando yo digo que no hay autonomía. Hay cuotas partidistas las suficientes para que se imponga la tiranía de las mayorías. Por decirte algo, en un órgano de 5 ponen 3 cuotas partidistas y los 2 pues no son mayoría. Si le aumentan el número, pasa exactamente lo mismo. Entonces, esos famosos órganos autónomos son para que triunfe la tiranía de las mayorías y los verdaderamente autónomos. Se trata para hacer creíble la autonomía, pues ese es el chanfle. Ahora, te digo, la colegialidad es muy sana al interior de cualquier órgano, siempre y cuando sus miembros sean 100% autónomos, que sea su verdad, que sea su convicción, que podrá estar equivocada porque pueda tener condiciones distintas, pero que no estén jalándole los hilos los partidos políticos. Sí, bueno, ahí nos detenemos, maestra, para darle oportunidad a Jesús Moreno. Jesús Moreno, dice la maestra que esta reforma electoral tiene destinatario Morena y próximo candidato de Morena o candidata de Morena a la gubernatura, que pretenden taclear, pues diría yo, eso lo puse yo, ese término lo puse yo. ¿Cómo la ves? Pues pudiera ser desde la lógica que menciona la maestra del tiempo o de la reducción del tiempo para hacer precampañas y campañas, pudiera ser, porque se estaría pensando en esa lógica en el menor conocimiento que eventualmente pudieran tener los candidatos de Morena. Ahora bien, yo te pregunto, Juan Carlos, ¿no había estado presente en debates de reformas político-electorales anteriores, en años anteriores, que los tiempos de campaña son muy largos, que habría que acortarlos? Yo recuerdo perfectamente varios debates en años anteriores que las campañas hartaban a los ciudadanos y eran un derroche de dinero a diestra y siniestra y que por lo tanto habría que ir pensando en recortar esos tiempos. Ahora que se recortan desde el poder o desde grupos de poder, evidentemente hay quejas. Pero mira, el punto Jesús, es el Instituto Electoral. Hago un razonamiento, Juan Carlos. El punto es el Instituto Electoral. Lo de las precampañas y segundas vueltas y fotos son señuelos, sí, para distraer a la gente. Para mí el punto es lo que está pasando dentro del instituto, Jesús. Sin duda, no, yo creo que son dos discusiones. Sí, son señuelos. Eso de las dos carriles. Sí, lo de los, pues maravilloso que recorten las campañas, es un señuelo. La segunda vuelta fue un señuelo. El fondo es la iniciativa de Gildardo Real. Ese es el fondo. Nada más, déjame precisar. Yo veo la reforma en dos sentidos. Uno es digamos, y el calificativo lo pongo yo, es una reforma administrativa, que es esa que tú estás señalando, sí, y que es sumamente técnica, como bien decías. Tuviste antes de la mesa dos visiones y dos versiones. La del consejero Rodarte, que me parece inverosímil que digan que no socializaron entre los consejeros cómo viene la reforma y que no los hubieran eventualmente consultado o pedido opinión. Esa es una, y es técnicamente compleja de entender, sobre todo si uno, como tú bien señalabas, no está en el órgano electoral. La otra,
es lo propiamente electoral. Que hay otros detalles importantes ahí que no sé si sean señuelos o no, pero creo que son interesantes. Por ejemplo, y desconozco qué motivó al legislador, a la legislatura, el espíritu de esta norma. Por ejemplo, cuando dice que garantiza en la postulación de fórmula y candidatos a diputados por principio de mayoría la igualdad entre los géneros en la totalidad de las candidaturas, debiendo sus fórmulas de propietario y suplente, ojo con esto, estar compuestas por candidatos del mismo género en la elección que se trate. A ver, yo entiendo que si tú vas a ser candidato a un distrito, pues no podrías llevar de compañera de fórmula a la maestra, sino que me tendrías que llevar a mí. No entiendo cuál es la razón, al menos que yo esté mal interpretando la norma. Y luego también veo un detalle que me llama la atención. Esa misma fórmula se aplica para garantizar también que existan ciudadanos menores de 30 años cumplidos al día del proceso electoral. Parecería, y lo subrayo, parecería que se está volteando a dar una cuota a los jóvenes, porque ese mismo mecanismo también se va a aplicar en municipios de 30,000 habitantes que integran, que en la integración de la planilla están pensando que haya al menos un espacio para ciudadanos y ciudadanas menores de 30 años cumplidos el día de la jornada electoral. Esos son los temas que yo destaco, que yo logré ver anoche en el dictamen que se va a someter a consideración hoy del Pleno, como los electorales. Los otros que tú mencionas, que son los que tienen que ver con la reforma al interior del Instituto Electoral, son técnicos y parecería, a juzgar por los comentarios que se han ventilado y por la discusión pública que se ha generado, que efectivamente son un traje a la medida o llevan destinatario. Sí, Olga Armida. Mira, Juan Carlos, en el dictamen, como te dije, perdón, en el boletín, que es lo que sacaron el viernes, vienen después comentarios, pero porque no tienen claridad. Uno de los comentarios fue la cuestión de las mujeres, etcétera, y que lo toman para discutirlo posteriormente. Eso es lo que arroja el boletín. Ya después de estos puntos fundamentales, pues vienen comentarios, por decirte algo, la preocupación por los principios de certeza y legalidad, esto de las mujeres que te acabo de decir, un diputado que está preocupado porque se puede considerar un desaseo de parte del Congreso. Es que mira, tenemos que no hablar un doble discurso. A las verdades hay que decirles verdades y a las mentiras hay que decirles mentiras, al menos ese es mi punto de vista. Este diputado está preocupado por el desaseo la etiqueta de desaseo que se le puede poner al Congreso. Por favor, ya ese que no es diputado, no era diputado, ya se le olvidó el desaseo de agosto del 18. Por favor, mira, a mí me preocupa la democracia independientemente si gana el PRI, el PAN o el PRD, máximo si son buenos candidatos más allá de las marcas desprestigiadas. Entonces, este marullerío que hacen con respecto a la ley es lo que yo dije al principio, es un instrumento que no va a fortalecer la democracia, ¿sí? Y mucho menos los acuerdos en las diversas grupos sociales. Y nos surge la reconciliación con la sociedad y nos surge apostarle a la democracia. ¿Hasta cuándo este país? Han pasado 200 años de su independencia y no le estamos apostando a la democracia. Ese es el gran problema. Cuando se dio un reclamo democrático, ¿qué sucedió? De una democracia perfecta pasamos a la plutocracia. ¿Sí? Perdón, a la partidocracia, y luego de la partidocracia a la plutocracia, el que tenga más dinero. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo vamos a hacer un diseño jurídico donde gane aquel que tenga más oferta política y que tenga una trayectoria reconocida por la ciudadanía y que le apueste independientemente del partido del que venga? Esa es mi preocupación. Entonces, yo no sé ya cómo vaya a quedar y como te digo, no tengo yo todas las herramientas. Escuché, creo, eso de Jesús de los jóvenes. Pues bienvenido, que les den oportunidades a los jóvenes. Sin embargo, también ya tuvimos esa experiencia y los utilizan. ¿Sí? Ahora,
por otro lado, el que tenga que llevar suplente del mismo género, creo que eso más o menos dijo Jesús, es una medida que se debe de tomar, porque precisamente ya no se acuerdan de las Juanitas, ella iba al frente y el marido o el primo o el amigo era un hombre, tomaba protesta, renunciaba, así como comes y te vas, renunciaba y luego venía el hombre a tomar. La paridad del género fue burlada. ¿Sí? A esos mecanismos en este momento es lo que a mí me preocupa, y ojalá hubiera una reconsideración para abonarle a la democracia y a la ciudadanía. Muy bien. ¿Algo que agregar, Jesús, sobre esta reforma electoral? Pues nada más estar pendiente. ¿A qué hora es la sesión, Juan Carlos? A las 10 de la mañana, pero está en el último punto, ¿no? En el último, aparece en el primero, ¿no? En el primer punto, sí. En la Gaceta aparece en el primer punto, sí. Pues nada más estar muy pendientes. A ver, entiendo que se necesitan mayoría simple para que pueda pasar de los presentes en el Pleno, ¿no? Sí, es mayoría simple. 17 votos. Entonces, estar pendientes nada más. Sin duda, a mí sí que me queda de ver este debate, Juan Carlos, y eso sí quisiera puntualizarlo. Y lo decíamos en una mesa anterior, pues que no se socializaron lo suficiente los temas y no los pudimos conocer. Hay un riesgo sin duda de decisiones populares o de trajes a la medida en esta reforma. A mí me habría gustado, por ejemplo, ahorita que están tan de moda y que son tan útiles, que se hubieran hecho desde el Congreso o desde medios de comunicación o desde organizaciones de la sociedad civil o desde universidades, varios webinars para conocer los detalles de la reforma, donde se hubiera invitado a las diputadas y a los diputados y a especialistas en derecho electoral para conocer los detalles de la reforma. Lamentablemente a nadie se le ocurrió y ya no habrá tiempo para eso. Dijo el consejero Daniel Rodarte que no es necesario hacer eso. A nadie se le haya ocurrido, es que nadie quiso. Esto es el Parlamento abierto, es la apertura, es la democracia. Exactamente. La democracia hay que armarla en lo oscurito. Esa es la realidad de este país. No, dijo el consejero Rodarte que no es necesario. No, pero por supuesto que era necesario, ¿no? Claro. Yo creo que no hay iniciativa que tenga un impacto, y aunque parezca perogrullada, porque en teoría todas deberían de tener un impacto en el curso de los pueblos, en el del devenir de la gente, que no deba conocerse previamente, que no se deba socializar. Muy bien, a mí me gustaría platicar con los diputados que voten a favor o en contra, a ver si le entienden a esto. Pues invítalos mañana. A ver si saben que votaron, porque yo creo que ni saben qué onda, ¿no? Interesante, pues, bueno. ¿Por qué no haces una mesa? Luego no vienen. luego, no. Es más, fíjate, invitamos a los diputados de Morena y no quisieron venir. O sea, ni para de eso sirven. No, pues ahí sí. Oigan, jóvenes. Ni para eso sirven. Hace rato tú planteabas precisamente lo chiquitos del Congreso. Pues es que en Tierra de Ciegos el tuerto es rey, Juan Carlos. Hay diputadas y diputados, 2, 3, quizás 4 que están destacando y que le están robando literalmente el mandado a Morena. Bueno, sí, los diputados del PAN y la diputada Dolores, ¿no? Exactamente. Los diputados del PAN y la diputada Dolores, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Sí, son 3, 4 diputados se llevan el show ahí. Exactamente. Bueno, Antes de que te retiren, ustedes que son chuchacuareros en las redes sociales y esas cosas, yo estoy aquí en este encierro y pude conseguir el dictamen, pero son 150 páginas donde no logro distinguir ni una sola palabra. Me lo pudieran hacer llegar. Porfa. Pues algún diputado, a ver, Pues hay que ver si lo tienen primero, ¿no? Sí, ya aquí se lo vamos a mandar. Aquí creo que aquí tenemos el dictamen. Yo tengo por acá la Gaceta también parlamentaria, con mucho gusto se la mando, maestro. Muy bien, gracias. Cuando salga, porque pues parece que va a ser la definitiva. Gracias. Y a lo mejor en el último jalón. Deberían lanzarse ustedes 2 para diputados, estaría divertido. Ya, pues y luego, siempre y cuando vayas tú también. No, yo no. Ay, no. Zafo. No. Mi estimado, bueno, cuando dice sería divertido, yo no soy payaso, yo defiendo la democracia. No, divertido me refiero, digamos que, bueno, me equivoqué en el término. No te preocupes. Bueno, ¿cuál era el término que buscabas? Darle seriedad al debate legislativo. Sí, eso. Darle seriedad al debate legislativo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, maestra. Gracias. Buenos días. Gracias. Reporte 100.